a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yara Ñeen. Nuevamente con ustedes para compartir sobre la vida y obra de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Hoy quisiera compartir con ustedes sobre un tema muy particular, que ella había escrito una enseñanza, es una carta, pero como una enseñanza, como un capítulo local que tuvo con las hermanas de Zagreb. Zagreb es la capital de Croacia, y en Zagreb la congregación en Croacia tiene su casa provincial. Y fue allí que la madre escribió este texto sobre la propagación del Santo Rosario en familias, la cruzada del Santo Rosario específicamente del Paraguay. En el año, el 22 de noviembre del año 1959. Inicia así la carta: mis queridas hermanas, se acerca el tiempo de mi partida y quisiera decirles tantas cosas más. Especialmente no puedo dejar de no mencionar a la bienaventurada Virgen María, a quien amo tanto, igual que todas ustedes que la aman junto con vuestras hermanas en la lejana América Latina. Mis queridas hijas y hermanas mías, sean orgullosas y felices con su congregación y con todas sus hermanas, especialmente con las hermanas en América Latina, por medio de las cuales nuestra querida congregación sigue extendiendo una especial devoción en honor a la bienaventurada Virgen María con la propagación del Santo Rosario meditado. Ella escribe esta carta porque estaba a punto de viajar a Roma. Por eso dice: antes de mi partida. Se acerca el tiempo de mi partida. Sigue la carta diciendo ella, por ejemplo, dice: en la República del Paraguay, toda una región está unida con la devoción del Santo Rosario y con el rezo del Santo Rosario en familia. Esta devoción organizaron nuestras hermanas, nuestras reverendas hermanas, y ahora todo va bien y hay muchos frutos. Toda la nación de modo especial honra a la bienaventurada Virgen María con el rosario meditado en las familias. 1959. Debemos recordar ese contexto histórico. En este contexto histórico, la Iglesia Católica y sus congregaciones religiosas jugaron un papel de contención espiritual y comunitario fundamental en el interior del país. En Croacia también se vivía vivían bajo el régimen del comunismo, algo muy parecido con la dictadura de Stroessner. Solo de nombre se diferencian. Los mismos persiguen a los intelectuales, a los políticos que no están de acuerdo con su línea o con la visión que tiene, ¿verdad?, el comunismo, la dictadura. Y persiguen a los campesinos que se quieran levantar contra ese gobierno. Bueno, toda esa misma persecución, o sea, la persecución es igual, de nombre diferente. Aquí, sin embargo, Stroessner quería combatir el comunismo y allá el comunismo estaba en el gobierno y prohibían totalmente la enseñanza católica. Por eso las hermanas no podían salir a enseñar la religión,
no podían trabajar en las escuelas, nada por el estilo. Pero aquí en Paraguay fue diferente porque las hermanas podían trabajar porque no se oponían al gobierno, eran sumisas y trabajaban por debajo. Ciertamente estaban con el pueblo, como decía, contención espiritual, y enseñaban el catecismo. Esta es una auténtica devoción, ¿verdad? La Cruzada del Santo Rosario es una auténtica devoción que se debe primeramente aprender y luego propagar. Tenemos que aprender bien el Santo Rosario, amar, saber muy bien lo que es, para poder ir a enseñar. A la gente se le debe instruir sobre la vida y los misterios de nuestro Redentor y Salvador. Y esto se logra con el Santo Rosario meditado. Aquí se puede ver mejor el amor y la humillación del Verbo encarnado, la tristeza y el dolor de la Virgen María y el premio final de la resurrección. Esto es lo que se enseña con el rezo del Santo Rosario. Y es lo que meditamos cuando rezamos. Pero mucha gente no entiende. Puedo decir que muchas hermanas anteriormente, ¿verdad?, no querían rezar el Santo Rosario. Decía, el Santo Rosario, aburrido, pero ¿dónde están ahora? Ya no están en la congregación. Se retiraron. Y bueno, pero tiene una profundo peso espiritual el rezo del Santo Rosario. A la gente, decía, se le debe guiar bien en la oración, porque la oración no consiste solo en el movimiento de los labios y deslizamiento de los granos, sino en la silenciosa y profunda meditación de las verdades de la vida de nuestro querido Salvador. A veces escuchamos rezar el Santo Rosario, pero muy apuradamente y no se entiende casi nada. Es como que uno no piensa a quién le está hablando, porque el Rosario es un diálogo con la Santísima Virgen María, y ella está indicando a su Hijo Jesús. Mis queridas hermanas, dice la Madre, vean cómo esta hermosa devoción extiende nuestra congregación en Paraguay. Oh, si solo pudieran ver cómo es grande este apostolado que se realiza en honor a la Santísima Virgen María. Regreso con ustedes en el siguiente bloque. Bien, de regreso con ustedes para seguir compartiendo esta experiencia de las hermanas en el Upuí cuando empezaron recién la congregación. Y la madre fundadora le sigue relatando a las hermanas de Croacia y le dice, las hermanas en el Upuí dirigen 46.067 familias con 209.822 miembros que diariamente rezan el Santo Rosario. Nuestra hermana Teresa Stantic, esta era una croata que vino, la primera que vino, tiene 2.600 ayudantes, guías, de los cuales cada uno se encarga de 100 a 200 familias. Ellos se preocupan de advertir a los padres de las familias para que cumplan fielmente sus obligaciones familiares y que bauticen a sus hijos. Si los matrimonios no son legítimos, se procura de que se casen por la iglesia. De este modo se convierte toda la familia y se consagran a María. Por esto se molestan los protestantes, quienes con su propaganda trabajan mucho,
pero sin resultados, ya que trabajan sin María. Los protestantes tratan de convencer a muchas familias para que pasen a su religión, pero los fieles quedaron firmes y en sus puertas ponían escrito: aquí reina María y ningún otro aquí tiene acceso. Qué lindo es escuchar esto de la madre fundadora, esta experiencia que vivieron las hermanas de Croacia en nuestro país, con nuestra gente sencilla. Y bueno, les recuerdo que en el año 1959 solo teníamos 3 diócesis en el Paraguay: la arquidiócesis y la diócesis de Concepción y la de Villarrica. Y las hermanas estaban, bueno, en Uruguay, que era dentro de la diócesis de Villarrica, y toda esa zona, toda la zona de Villarrica, todos los pueblos hasta Uruguay, y después de Uruguay, bueno, allá por Muyapeu, Cucugó, las hermanas se encargaban de visitar a todas las familias, y ya ven que tenían 2.600 ayudantes, quienes se encargaban, ¿verdad?, de 100 a 200 familias para visitarles y para ver si están cumpliendo con sus obligaciones y si están rezando, si se están preparando para recibir los sacramentos. Y bueno, cada hermana también visitaban, tenían a su cargo de ir a catequizar a los pueblos, a esta gente. Y cuenta también la hermana, dice: cuando viene una hermana a una comunidad X, inscribe nuevas familias en la Sociedad del Santo Rosario meditado. El pueblo es muy bueno y se deja enseñar. Aquí se encuentran las almas verdaderamente santas. Podemos mencionar a los padres de nuestra hermana Rita Hellman y de la hermana Salud Hellman. Ellos nos ayudan tanto que las mismas hermanas los admiran. Por los pueblos ellos predican y enseñan el catecismo. Esto va tan bien, sin malicia ni envidia, que es admirable ver cuánto un laico puede hacer por la gloria de Dios. Según las indicaciones que la reverenda hermana, aquí por ejemplo la madre habla de la superiora de Uruguay, quien envía las noticias, o sea, todo lo que se hace se escribe y se envía a la madre fundadora, a la madre general. Entonces dice la madre: según las indicaciones que la reverenda hermana, ellos enseñan primeramente las verdades religiosas, luego los mandamientos con la enseñanza moral y siguen con los sacramentos y la oración. La gente los escucha con mucha atención y piden que se le dé un manual de catecismo que quieren tener para sí como una cosa preciosa de gran valor. Y le dice a sus hermanas en Croacia: y ustedes, queridas mías, aquí no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque era el comunismo, no podían salir a enseñar en las casas de familias, ni en ningún lugar. Entonces, ¿qué le dice la madre? Le dice: pero sean como la Santa Catarina Emmerich, quien con su ardiente deseo de trabajar apostólicamente en espíritu fue trasladada a los lugares más lejanos del mundo. Así, en la forma misteriosa, podía enseñar a los niños y adultos y prepararlos para el bautismo. ¡Qué belleza! Porque en Croacia fue el comunismo y allí era más terrible. Entonces la madre le dice: aquí ustedes no pueden hacer esto. Como aquí en el Paraguay, en esa época de la dictadura, sí, las hermanas podían ir a trabajar, a enseñar a la gente
no solamente les enseñaba también a rezar o la catequesis o los sacramentos en sí, la oración, también le enseñaba a trabajar la tierra, a cultivar, a hacer huerta comunitaria, todo eso les enseñaba a las hermanas. Y dice, sigue la carta, porque esta carta de formación del capítulo local tiene 5 páginas. Y dice, sepan que allí hay muchos niños y cómo ellos estarían felices si pudieran escuchar a ustedes hablarles de Dios. Si ustedes hablarían, sí, le dice la madre, ustedes hablarían y trabajarían entre ellos como las verdaderas y buenas madres. Allí numerosas familias tienen hasta 14, 22 niños. Imagínense, en aquella época. Todos están hambrientos de Dios y lo desean de tal manera que ustedes no se pueden ni imaginar. Además, la gente es muy buena. Según la ley natural de Dios, recibieron mucho y por eso sería fácil educarles. Pero no tienen quien lo haga. Sus tierras son muy fértiles. Escuchen lo que dice la madre. Sus tierras son muy fértiles. Pero sin embargo hay mucha gente pobre. Y hasta hoy día. Paraguay es una tierra fértil. Y la gente es trabajadora. Porque la tierra les da mucho sin grandes esfuerzos y trabajo. Ellos necesitan solo conocer más a Dios. Por eso, amadas mías, recen para que el Señor se compadezca de esta gente y les envíe sus anunciadores de fe, sus sacerdotes y religiosas, para que puedan atraer las almas a su redil. Qué lindo es saber esto que la madre fundadora le decía a sus hermanos en Croacia. Y hasta hoy día, si nos vamos por Urucuí, hay muchas tierras sin cultivar, gente muy pobre todavía, porque nadie les enseña a cultivar la tierra. Ojalá que en nuestro país alguna vez tengan esa visión de ayudar a su propio pueblo a comprarles lo que necesitan para cultivar la tierra, para trabajar la tierra. No es solo con azada, con machete ni con pala, sino con maquinarias. Y eso solamente desde el gobierno. Regreso con ustedes en el siguiente bloque. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Bien, de regreso con ustedes. Qué lindo es, queridos hermanos, este tema de la Cruzada del Santo Rosario, donde la madre habla de las tareas de la pastoral que realizaban las hermanas en Urucuí, toda la zona de Villarrica, todos los pueblos. Aunque la carta promueve una devoción mariana, su enfoque es profundamente cristocéntrico. El rosario se define como una escuela para conocer a Cristo. La meditación de los misterios se divide en 3 ejes teológicos clave que abrazan la economía de la salvación. El Verbo encarnado, enfocado en la kenosis, el abajamiento de Dios, y el misterio del amor divino que asume la condición humana. Es lo que decimos el rosario cuando rezamos el Santo Rosario, cuando decimos el ángel del Señor anunció a María. El primer misterio, el anuncio del ángel a María. Y el dolor de la Virgen que vemos, ¿verdad?, en el misterio doloroso, representa la teología de la compasión y la participación humana en el misterio redentor a través del sufrimiento compartido. La resurrección, el premio final que da sentido a la fe. La meditación no se queda en el dolor, sino que avanza hacia la teología de la esperanza y la victoria pascual. La eclesiología doméstica, la iglesia en el hogar. La meditación en el hogar transforma el espacio familiar en un santuario,
No se trata de un ejercicio monástico aislado, sino de una contemplación comunitaria, enraizada en la vida cotidiana. Al instruir al pueblo en las verdades de la vida del Salvador dentro de sus casas, el texto propone una teología práctica. La santificación de las realidades ordinarias y la construcción de la comunidad eclesial desde su célula fundamental. Quiero compartir con ustedes también sobre el documento de San Juan Pablo II, la Carta Apostólica Rosarium Virginis Maria. O sea, quiero compartir 3 coincidencias muy profundas que tiene la Carta de la Beata con la Carta Apostólica Rosarium Virginis Maria de San Juan Pablo II. Ir a la escuela de María, eso dice el texto de la Madre Fundadora de 1959. Afirma que con este método se aprende la auténtica devoción y se instruye al pueblo sobre el Salvador. Juan Pablo II acuñó exactamente la misma metáfora. El rosario significa ir a la escuela de María para leer a Cristo. Segundo, rechazo al automatismo. Ambos autores coinciden en que el conteo físico, cuando vamos contando, ¿verdad? Rezando las Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, cuentas, ¿verdad? El conteo físico de las cuentas debe subordinarse a la actividad mental y espiritual. Esto es lo que cuenta, esa actividad mental y espiritual. No solo lo que yo estoy diciendo, si digo 10, si digo 11 o 12. Las cuentas son solo un medio pedagógico, nunca el fin. Misterio pascual completo. El tercero, misterio pascual completo. La carta de 1959 de la Madre Fundadora, Beata María Pekovic, describe un camino que va del Verbo encarnado al dolor y al premio final de la resurrección. San Juan Pablo II expandió esta misma intuición cronológica agregando los misterios luminosos, completando los vacíos de la vida pública de Jesús para que la meditación abarcara todo el Evangelio. Así que quien dice que rezar el rosario es pérdida de tiempo o no tiene fundamento teológico ni bíblico, no conoce lo que es el Santo Rosario y está perdiendo su tiempo, porque rezar el Santo Rosario en familia tiene mucho poder. Rezar sola, personalmente, nos ayuda a centrarnos en nosotros y a meditar, a estar en la profunda meditación, a la mística. Antiguamente se practicaba mucho la oración del corazón, porque no es solamente que yo tengo que estar con el rosario en la mano y contando, sino que si yo ya aprendí, puedo rezar mentalmente y estar viajando, manejando el vehículo, yendo de aquí a allá, para estar en comunión con Dios. Qué lindo es rezar el Santo Rosario. Así que, querida familia, que ven, practiquemos el Santo Rosario. Seamos apóstoles de la Virgen María. Porque la misión de la Virgen María es llevarnos a su Hijo Jesús. No es para ella las alabanzas, es para su Hijo Jesús. Entonces, lo que estamos haciendo en el rosario es recordar los principales misterios de nuestra fe, de una manera que nos enseñó una madre amorosa, María, la madre de Jesús y de todos nosotros. Y el amor de esta madre no se detiene en ella, ¿cierto? No es para ella, porque su papel es conducirnos a su Hijo.
las últimas palabras de María registradas en las Escrituras en la fiesta de bodas de Caná resumen bien toda su preocupación con respecto a nosotros. Hagan lo que Él les diga, lo que Jesús les diga, dice. Eso encontramos en Juan capítulo 2, versículo 5. Hagan lo que Él les diga. Ella nos conduce a su Hijo no solo con sus palabras, sino especialmente con su ejemplo y virtudes. Muy bien, queridos hermanos, gracias por escucharme y por ver Ñande Yarañe. Ayúdenos a difundir el mensaje de Jesús a todos, ¿verdad? Ayude al canal Ñande Yarañe, al Padre Víctor Luis Cabañas, quien trabaja muchísimo para difundir la palabra de Dios en todo el Paraguay, hasta los confines del Paraguay. Pero para eso necesita de ayuda económica de cada uno de ustedes. Si todos los paraguayos aportaran 5.000 guaraníes cada uno, seguramente que el Padre Víctor va a descansar un poquito más, que necesita también de un descanso. Bueno, ojalá que nos concienticemos y seamos también colaboradores, así como las mujeres que le seguían a Jesús en su trabajo pastoral de 3 años que él trabajó en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Predicando la buena noticia a los pobres. Le seguían muchas mujeres que le sustentaban con su dinero, digamos, con lo que ellas tenían. Seamos esas mujeres, esos varones generosos. Ayudemos. Con un 5.000 guaraníes mensuales, País Víctor va a tener lo necesario para el canal. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que van a aprender catequesis desde su casa, porque el Padre Víctor se encarga de todo, de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los abuelitos. Así que abarca toda la familia. También los empresarios, todos. Bueno, quiero terminar con ustedes con la oración de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, pidiendo siempre por nuestros pastores que nos dirigen en nuestra iglesia aquí del Paraguay, por el Papa León XIV, por nuestro nuncio apostólico y todos los sacerdotes consagrados, religiosas y religiosos en el Paraguay, por el aumento de santas vocaciones y por la pronta canonización de nuestra querida Beata María de Jesús Crucificado. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.